Entonces, quiere decir que, bueno, tenemos una febrícula, una temperatura un poquito arriba de lo normal. Y cuando ya estamos arriba de 38, y ahí me corregirán la gente que sabe, como él y los médicos, bueno, quiere decir que tenemos fiebre, ¿verdad? Bueno. Así como este aparatito nos sirve para medir nuestra temperatura, nos da un indicador, el día de hoy vamos a hablar de otro indicador. Este otro indicador es la ofrenda. Pero la ofrenda, a diferencia de este aparatito, no mide temperatura. La ofrenda mide nuestro nivel espiritual que tenemos. ¿Qué quiero decir con esto? Que una persona que no ofrenda a Dios es una persona que su temperatura pues está mal, ¿ok? Quiere decir que una persona que ofrenda escasamente, su temperatura está mal, o su indicador para con Dios está mal. Una persona que ofrenda de vez en cuando, de vez en nunca, también es incorrecto. Y el día de hoy, precisamente, a través de la Escritura, vamos a ver 7 características que debe de contener la ofrenda de los hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios de los que estamos aquí? ¿Se acuerdan que hemos estado hablando de una serie, verdad, de estudios? Ya vimos a través de la carta de Pablo a los Efesios las grandes bendiciones, los privilegios que tenemos. Y la semana pasada vimos que no solamente tenemos grandes bendiciones, grandes privilegios, también tenemos responsabilidades. Y hoy vamos a estudiar una responsabilidad más, pero fíjense que al mismo tiempo que es una responsabilidad, al mismo tiempo es un privilegio tan pero tan grande y tan maravilloso de poder participar en él, que yo nunca lo he visto como si fuera una responsabilidad, siempre lo he visto como un gran privilegio, como una oportunidad que Dios me da a mí de poder participar en la empresa, en la obra más grande. Pero ¿qué creen? No solamente de esta ciudad o de esta iglesia o de este país, sino de todo el mundo. O sea, el que nosotros podamos ofrendar es participar en la empresa, en la obra más grande de este mundo. Participar en la obra de Dios. ¿Ok? Vayan conmigo, por favor. Vamos a estudiar varios pasajes donde se habla precisamente acerca de ello. Y como parte de esta introducción, les voy a pedir que abran sus Biblias en Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 21. Mateo, capítulo 6, versículo 21. ¿Ya llegaron ahí? Dice así Dios en su palabra: porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde está lo que es lo más valioso, lo más preciado para ti? Bueno, ahí dice el Señor Jesucristo que va a estar nuestro tesoro. Nosotros como cristianos tenemos que tener nuestra vista no en las cosas de este mundo, no en las cosas materiales, no en las cosas temporales, sino en las cosas de Dios, en las cosas eternas. Y como yo les decía hace rato, la forma en la cual nosotros ofrendamos va a ser nuestro indicador personal de cómo está nuestro nivel espiritual, porque la ofrenda es algo personal, hermano. Bendito Dios, estamos en una iglesia con sana doctrina. Aquí es totalmente voluntario y en secreto lo que cada quien ofrende, ¿verdad? O sea, nadie te obliga, nadie te está juzgando, ni sabiendo ni enterándose de lo que tú haces. Pero sí tenemos que saber toda esta información, porque esta mañana vamos a responder cómo tenemos que ofrendar. Pero para saber cómo ofrendar, aquí todavía seguimos en la introducción. Hay 7 cosas que tenemos que entender, ¿ok? Las voy a mencionar rápido porque les decía, esto es parte de la introducción. La primera cosa que tenemos que saber acerca del dinero es que el dinero es amoral, es decir, el dinero no es ni bueno ni es malo. No es pecado tener mucho dinero, ser un hombre rico, pero tampoco es malo ser una persona de clase media, como tampoco lo es no tener dinero y ser una persona de nivel bajo. O sea, el dinero es amoral.
Para los que toman nota, en el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 7, y en primer libro de las Crónicas, capítulo 29, versículo 12, está la base de esto que les estoy diciendo. Segundo, el dinero nos es dado por Dios. Si alguien piensa que el dinero, si usted lo obtiene, lo gana por su esfuerzo y su trabajo, sí es cierto. Está una responsabilidad que tenemos que cumplir, una responsabilidad que tenemos que hacer. Pero la otra parte es que el dinero que nosotros tenemos es porque el Señor nos lo da. Esto lo encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 7, primer libro de las Crónicas, versículo 29, verso 12, en Ageo 2, 8, en Deuteronomio 8, del 11 al 18. Ahí tenemos el dinero, aunque usted trabaje mucho, quien a usted realmente se lo provee es Dios. ¿Okay? Tercero, el dinero nos es encomendado por Dios porque no es nuestro en realidad. El dinero es de Dios, los recursos son de Dios, simplemente Él nos lo facilita, nos lo presta. Así como, por ejemplo, si usted tiene un dinero y con ese dinero va y lo invierte en un banco, bueno, el dinero no es del banco. El dinero es suyo, ¿no? Y usted simplemente se lo está dando a ese banco para que lo administre. Es lo mismo. El dinero que usted tiene, en realidad no es de usted ni es mío. Es de Dios. Solamente Dios nos lo está dando para que nosotros lo administremos. Para que nosotros somos mayordomos. No somos los dueños. El dueño de todo esto es Dios. ¿Okay? 4. El dinero que administramos nosotros siempre tiene que estar disponible para el Señor. Pero el dinero no es un Dios. La palabra que se traduce en la Biblia como dinero es la palabra, obviamente, griega en el Nuevo Testamento, mamón. Y obviamente ese dinero, a mucha gente lo hace un ídolo. Pero no, el dinero tiene que estar siempre disponible para Dios. ¿Ok? Versículos que tienen la base de esto que les digo, Mateo 19, 27, Mateo 6:33 y Job 1:21. Ahí ustedes lo encuentran. El dinero tampoco debe determinar cómo tratamos a la gente. ¿Ok? Que una persona administre más o menos dinero no tiene que ser un factor para que nosotros les demos un trato diferente. ¿Dónde encontramos esto? En Santiago, capítulo 2, versículo 1 al 10, ¿va? Donde se dice que si alguien llega a la iglesia, ¿va? Con buen vestido, con anillo, le dices, siéntate, este es el mejor lugar. Y alguien, ¿verdad?, que es de escasos recursos, bueno, no, tú no, quítate, ¿ve? Tú vete allá al fondo. No, o sea, no tenemos por qué hacer este tipo de acepciones. 6, el dinero, si lo tenemos, no debe causar que seamos orgullosos de que Dios nos lo está administrando. ¿Ok? Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 17 y Proverbios 11, 28. Y 7. El dinero debe de ser usado como Dios manda. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 17 al 19. Bueno, estos son 7 principios que es importante que ustedes los tengan. ¿Por qué? Porque a veces pensamos cosas diferentes. A veces pensamos que el dinero es mío, ¿verdad? Y me aferro, pero en realidad no es mío. ¿Sí? ¿Es de quién? De Dios. El dinero es de Dios. Entonces, con estos 7 principios como introducción, vamos a empezar a ver el primer característica de cómo tiene que ser la ofrenda. Hay 7 características que es importante que nosotros conozcamos. La primera de ellas es que la ofrenda tiene que ser consecuente, ¿ok? La ofrenda tiene que ser consecuente. No sé si me puedan poner la primera lámina, ya estamos en el primer punto. La ofrenda que tú y yo hacemos tiene que ser una ofrenda consecuente. Vamos a leer ahí segunda de Corintios, capítulo 8, versículos 3 al 5, que dice: pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Versículo 5, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Entonces, la primera característica que nosotros tenemos que hacer en nuestra ofrenda es que nuestra ofrenda tiene que ser consecuente. Fíjense cómo dice aquí el versículo 5, que los cristianos, ¿verdad?, de allá de Macedonia, estos cristianos, primeramente, antes de dar su dinero, antes de dar su ofrenda material, dice ahí que ellos se dieron primeramente a Dios. Y esto es lo más importante.
Usted no le va a poder dar un solo peso al Señor si usted primero no ha dispuesto a darle su corazón y su vida a Dios. ¿Ok? Dios lo último que quiere de usted es su dinero. Lo primero que Dios quiere de todos y cada uno de nosotros es nuestra alma, nuestro corazón, nuestra vida. O sea, el Señor Jesucristo no murió por el dinero que nosotros pudiésemos administrar, ni por todo el oro, ni por toda la plata, ni por todas las joyas, ni la ropa costosa, ni nada. Dios murió por nosotros, por nuestra alma. Entonces, Dios lo primero que quiere de nosotros no es nuestro dinero. Lo que Dios quiere primero de nosotros es a nosotros mismos, que nos entreguemos a Él. Ustedes recuerden lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 1, ¿verdad? Que tenemos que presentar nuestro cuerpo, ¿qué? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto, ¿qué? Racional. O sea, lo que Dios quiere es nuestro ser, que nosotros nos entreguemos a Dios. Y obviamente si nosotros le damos nuestra vida a Dios, pues ya todo lo demás le podemos dar sin ningún problema, nuestro tiempo, nuestro trabajo, nuestro servicio y el dinero, pues sí, ahí va a ir de colación. Pero lo que Dios primeramente quiere es que nuestra vida hacia Él, nuestra ofrenda, sea algo consecuente, que primero nosotros nos entreguemos a Él. Eso es lo que Dios quiere. ¿Ok? En otras palabras, la ofrenda es el resultado de que nosotros realmente estemos entregados a Dios. Eso es lo que Dios quiere, ¿ok? Nuestra ofrenda, así como está nuestra vida al servicio de Dios, nuestros recursos también tienen que estar al servicio de Dios. Y no solamente nuestros recursos económicos, no, Dios no nos ha dado solamente dinero para manejar, nos ha dado dones, ¿ok? Talentos, habilidades. Nuestro tiempo es un gran recurso. Muchas personas no dan ni un minuto de su tiempo para Dios, siendo cristianos, cuando en realidad nosotros debiésemos estar dispuestos a estar siempre atentos a lo que Dios nos manda. Por esta razón, sería imposible que un cristiano ofrende a Dios de una manera como a Dios le agrada si en primer lugar su vida no ha sido puesta o entregada a Dios. ¿Okay? ¿Qué quiere decir que un cristiano entregue o rinda su vida a Dios? Es muy simple, queridos hermanos. Quiere decir, en obediencia a las Escrituras, vivir sujeto a la palabra de Dios. Eso es lo que quiere decir. Es muy sencillo. ¿Ok? No puede ofrendar usted a Dios como a Él le agrada si en su vida hay pecado. Por ejemplo, muchos de los malos hombres de este país y de muchos países que son narcotraficantes o delincuentes muy fuertes, ellos dan unas cantidades muy fuertes de dinero a sus religiones. Pero lo hacen no porque lo quieran hacer, sino es como un motivo para callar su conciencia. Imagínense esas personas que tienen tantas personas que han matado, la carga que tienen en su mente. Entonces ellos construyen hasta templos completos, ¿sí? Pavimentan sus pueblos, como ponen escuelas, mercados, un montón de hospitales y todo, y ellos pagan todo para que la gente esté bien. Pero eso no lo hacen porque sean muy buenas personas. Lo hacen porque el pecado que cometen es tan grande que no los deja vivir, que lo hacen. Yo tuve la oportunidad de conocer y de ministrar durante algún tiempo a una persona que hacía cosas muy malas, ¿no? Mataba a otros seres humanos por dinero. Y él me decía que él no podía dormir, ¿sí? Pasaba días y días sin dormir absolutamente nada. Estaba volviendo loco porque no puede dormir. No sé si ustedes sepan, hermanos, pero nosotros podemos dejar de tomar agua ciertos días. Podemos dejar de comer también ciertos días, 7, 8, 10 días, no va a pasar mayor cosa en tu cuerpo o en mi cuerpo, pero no podemos dormir. Si nosotros pasamos más de 7 a 10 días sin dormir, nos deschavetamos. Necesitamos dormir, es parte del mecanismo que Dios hizo en nuestra vida. Entonces, las personas que tienen insomnio y que no pueden dormir, tienen una enfermedad, o sea, tienen un padecimiento. Este hombre estaba ya muy cerca de la locura porque no podía dormir. Tenía que drogarse para poder dormir. ¿Ok? Entonces, a lo que voy es a esto. Nosotros, que no, gracias a Dios, no estamos ahí, ¿verdad? Con pecados de esa magnitud, de ese tamaño, aunque sabemos que para Dios todos los pecados son iguales,
tenemos que vivir una vida sujeta a Dios, una vida de obediencia, una vida procurando que esa vida sea santa. Y evidentemente el resultado de vivir una vida santa va a ser nuestra obediencia a la palabra. No solamente en ofrendar, sino en todos y cualquier otro aspecto de nuestra vida. ¿Okay? Otra manera de decirlo es que la ofrenda es una expresión de adoración a Dios. Hace ratito adoramos a Dios, me encantó, digo siempre me encanta la adoración, la alabanza a Dios, pero hace ratito me gustó más que otras veces, no sé por qué, espero que a usted también. Esa es una forma en la cual adoramos todos a nuestro Dios. Adorar, queridos hermanos, ofrendar, es una forma más de cómo adoramos a nuestro Dios. ¿Sí? Y algunos de los que estamos aquí, a lo mejor no lo hacemos así exterior, no lo exteriorizamos, pero nuestro corazón está por dentro, ¿verdad? El Espíritu Santo está trabajando por dentro para dar una adoración, pues la que Dios está produciendo en tu corazón. ¿Sí? Porque la adoración, déjenme decirles, queridos hermanos, es algo interno, no es algo externo. Es algo que se produce en nuestro corazón, la adoración a Dios. Y esa adoración la manifestamos de muchas maneras. Unos alzan las manos, otros las cruzan, en fin, ¿verdad? Ofrendar es una forma de adorar a Dios. Piense usted en ello. Piense usted en ello. Adorar es una forma de adorar a Dios. Vayan conmigo a Filipenses 4:18, que dice lo siguiente. Filipenses, capítulo 4, verso 18. ¿Ya están ahí? Filipenses, capítulo 4, verso 18. Pero todo lo he recibido, dijo Pablo, y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Imagínate que la ofrenda que tú das, ¿sí?, tuviese dinero. La ofrenda que tú das tuviese, quiero decir, olor. ¿Qué olor te gusta? ¿De rosas? ¿De lavanda? ¿De qué te gusta? ¿De nardos? ¿De maderas? ¿De vainilla? Olores agradables. Todos esos que voy a decir son olores agradables. Si tú los pusieras y si la ofrenda, el dinero, lo material que tú das tuviera ese olor, o tu trabajo, tu servicio, tu tiempo, tuviera un olor, cuando ese olor llegue con Dios, va a ser un olor grato aquí. Pero ¿qué pasa para los que no ofrendan? Pues no pasa nada. O cuando los que lo hacen de mala gana, ¿verdad? O cuando lo hacen así por lástima, ¿verdad? Porque, bueno, pues que no digan que yo no lo hago, ¿no? O sea, a lo mejor no tiene un olor grato, Es más, a lo mejor podría oler feo, ¿no? Y ese olor le va a llegar a Dios. Pero entonces piensa en ello, que nuestra ofrenda tiene que ser un olor grato para Dios, ¿verdad? Agradable. ¿Okay? La ofrenda es una expresión de nuestra adoración a Dios, como todas las cosas que hacemos. En eso tenemos que pensar, absolutamente todo, ¿ok? Entonces, dijimos, en primer lugar, nuestra ofrenda tiene que ser consecuente. Lo que Dios primeramente quiere es a nosotros. ¿Okay? Bueno, en segundo lugar, nuestra ofrenda tiene que ser independiente. ¿Pueden ponerme la lámina número 2 si son tan amables? Lámina número 2. Nuestra ofrenda tiene que ser independiente. ¿Qué quiere decir que es independiente? ¿Sí se alcanza a ver ahí? Espero que la ilustración les sirva. Hay una persona que tiene un buen pantalón, un buen calzado y una persona todo lo contrario. Bueno, ¿eso qué quise decir con eso? Que independientemente de cuál sea la situación en la que nosotros tengamos, la ofrenda es algo, es un privilegio, un mandato de Dios y la tenemos que obedecer. ¿Quién? Todos los cristianos, absolutamente todos. O sea, Dios, por ejemplo, manda a predicar el evangelio ¿a quiénes? A todos. Dios manda que adoremos, levantemos manos sandas sin ira ni contiendas a todo hombre en todo lugar. ¿Para quiénes? Para todos. O sea, aquí no dice que la ofrenda son para los que sí trabajan, para los que ganan bien, para los que tienen un buen cargo en el gobierno, ¿verdad? O para los que están jubilados, que ya tienen menos gastos. No, ¿para quiénes? Para todos. Y obviamente ese para todos
quiere decir que es independientemente de ello. Estemos enfermos, estemos sanos, tengamos escasez, tengamos abundancia, no hay ninguna restricción. O sea, nuestra ofrenda tiene que ser independientemente de la situación en la que estamos. Regresemos ahí a segunda de Corintios capítulo 8, ahora el versículo 2, que nos dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en las riquezas de su generosidad. Déjenme esto, está hablando aquí de la instrucción de Pablo de los cristianos de Macedonia. Ellos eran hermanos muy pobres. Macedonia en aquel tiempo había sido un lugar, una provincia, un país conquistado por el Imperio Romano. Y donde llegaban los romanos, ellos dominaban todo. Tomaban a la gente prácticamente cautiva, les imponían un impuesto que por supuesto era muy alto y todo ello. Y ellos, a pesar de que vivían muy, pero muy escasamente, dice aquí que ellos abundaron con gozo y de su profunda pobreza abundaron, ¿verdad?, en las ofrendas. ¿Ok? Cuando aquí esta palabra dice profunda, no se refiere a que vivían como una persona de nivel medio, de nivel alto, no. Profundo quiere decir al extremo, ¿ok? Es decir, tenían un ingreso muy, pero muy bajo o no tenían. Hoy en día, en nuestro país, pues se ha tenido que implementar una escala de ingresos diferentes. Antes básicamente habría tres clases, ¿no? La clase alta, clase media y clase baja. Bueno, hoy en día hay subcategorías, pero la parte de las personas de pocos ingresos, esa se ha ido agrandando, pero hacia abajo. Hay gente en pobreza, pobreza moderada y ahora ya está pobreza extrema, ¿va? Personas que si tuvieran un promedio sería como de 25 pesos al día. Imagínense, ¿qué podría hacer una persona con 25 pesos? Pues estos hermanos de Macedonia estaban en esa línea, en la línea de la pobreza extrema. Y a pesar de ello, dice aquí Pablo que ellos, ¿qué hicieron? Dieron con generosidad. Dieron con generosidad. Ustedes saben que me gustan las estadísticas. Y obviamente esto no tiene que ver nada con lo que debe de pasar en una iglesia. Pero cuando se hace esta campaña famosa de ahora en diciembre de los niños del Teletón, ¿ustedes saben de qué ciudades y de qué, dentro de esas ciudades, de dónde vienen la mayor cantidad de los recursos? ¿Mandé? Bueno, aquí en la ciudad, en el Valle de México, de Nesa y de otros municipios muy pobres. Los más pobres. No viene de Las Lomas, no viene de Santa Fe, no viene del Pedregal, no. Viene de las zonas más pobres. ¿Por qué? Porque la gente es más dada a dar, ¿sí?, que de los lugares donde vive la gente más rica. ¿Ok? Y eso es algo que ocurre en nuestro país. Cuando hay situaciones como sismos, inundaciones, todo eso, ¿quién ayuda más? La gente pobre. La gente que menos recursos tiene son los que más dan. ¿Sí? Son los que más dan, a diferencia de la gente que tiene mucho. Y aquí nosotros lo encontramos en este pasaje de Pablo, donde dice, ¿verdad?, que los hermanos que tenían una pobreza muy fuerte, extrema, estos hermanos de Macedonia, no les importaba eso, sino que dieron de su abundancia, de su generosidad. ¿Ok? Entonces, la segunda característica que acabamos de ver es que independientemente de la situación económica en la que estemos, tenemos que ofrendar. Es una bendición. ¿Ok? Y usted puede decir, bueno, pues es que este no es el momento en mi vida, ¿verdad? No es el momento de mi economía para ofrendar. Y espero que esto le sirva a usted como una referencia, como una mera referencia. Yo durante algún tiempo me quedé sin empleo de la compañía donde yo estaba. Y me la pasé algunos meses sin ingresos. Y decía, bueno, ¿ahora a qué me voy a dedicar? ¿Verdad? Metí por ahí algunos currículums, esto fue hace muchos años. Y pues no me contrataba. Dije, bueno, empecé a trabajar por mi cuenta. Pero obviamente, pues sí, fueron varios meses donde no obtuve, pero así, absolutamente ni un solo peso de ingreso. Y ustedes saben lo que implica, ¿verdad? Todos los que son cabezas de familia, pues saben lo que implica, ¿verdad? Que hay que pagar renta, teléfono, luz, agua, la comida de la familia, etcétera, etcétera. Entonces, pues sí, es una presión diferente.
Me acuerdo que hice un pequeño proyecto, muy, muy pequeñito, eso fue hace, no sé, más de 15 años, un pequeño proyectito, y me acuerdo todavía muy bien. Por ese proyectito me pagaron 2,800 pesos. Entonces yo, cuando me entregaron mi pago de ese cheque, dije, bueno, pues bendito Dios, ya está. Pero yo dije, bueno, en todo este tiempo, en estos meses que no he tenido ingresos, pues siempre he comido. Dios nunca me dejó sin comer, ni a la familia, ni a mí, ni de pagar los gastos, ni nada. Entonces yo lo que dije, bueno, esto en realidad, este, voy a hacer un compromiso con Dios. Y Dios puso en mi corazón ofrendárselo todo. Y así como lo recibí el cheque, lo cambié y lo ofrendé totalmente. Y yo le dije a Dios, Dios, así como hoy hago esto, lo quiero hacer el resto de mi vida, depender de ti. Y Dios lleva muchísimos años siempre proveyendo para nosotros. Entonces, no importa que tengamos mucho dinero, no importa que tengamos poco, lo que Dios quiere al final de cuentas es que nosotros seamos, ¿qué? Fieles, ¿verdad? Fieles. Dios quiere, ¿ok? Dios siempre quiere que nosotros seamos fieles. Y fíjense bien, para las personas que piensan, ¿verdad? Que no quieren ofrendar a Dios porque les hace falta recursos, porque no les alcanza lo que ganan, piensen en esto, ¿ok? Proverbios 11:24. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes pretenden más de lo que es justo, retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza, ¿ok? Si Dios de lo que te permite administrar, tú dices, bueno, yo no le voy a ofrendar nada a Dios, me lo quedo todo, pues aún con todo ello puedes venir a pobreza, porque no estás administrando como Dios quiere. Ahora, otra cosa, a lo mejor la gente no tiene recursos porque hace las cosas deprisa. Y yo creo que a todos nos ha pasado, hermanos. Yo tengo que confesarlo aquí públicamente delante de ustedes, que yo también he caído en este error de hacer compras a prisa, compras impulsivamente. Ve algo, ¿sí? A lo mejor todos, incluso ahorita acaba de pasar esto del Buen Fin, etcétera, es un mero ejemplo. Pero hay muchas personas que a lo mejor no necesitan una pantalla más, pero como entre comillas están a meses sin intereses o están más baratas, etcétera, pues la compras, ¿verdad? ¿Y qué estás haciendo? Es una compra impulsiva, porque a lo mejor tú no lo planeaste erogar esa cantidad de dinero, ¿ok? Entonces, Proverbios 21:5 nos dice, los pensamientos del dirigente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo aquel que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. ¿Ok? Y digo comprar una pantalla, pero hay gente que no compra una pantalla, hay gente que compra un coche, una casa, un terreno, todo eso, y al rato no, pues eso no era lo que quería, no era lo que necesitaba. ¿Y entonces qué va a pasar? Pues lo que dice aquí, que va a la pobreza. Otra de las razones por las cuales la gente dice no tengo dinero es porque a lo mejor es una persona obstinada, ¿ok? Esta clase de personas que dice voy a hacer lo que quiera con mi dinero. Nadie tiene que decirme qué hacer con él. Proverbios 13:18 sería para este tipo de personas. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Si Dios nos enseña que es un beneficio para tu vida ofrendar, obedezcamos, ¿verdad? Obedezcamos lo que Dios dice. Otra de las cosas por las cuales la gente no tiene dinero y dice no tengo para ofrendar es por pereza. Es posible que no tengas dinero porque una persona es floja, ¿ok? Proverbios 20:13 dice, no ames el sueño para que no te empobrezcas. Hay mucha gente que por ahí dice así el dicho, ¿verdad? Que andan buscando trabajo, rogando a Dios no encontrarlo, ¿verdad? Porque si no, algo van a tener que hacer, y hay gente que no le gusta desgastarse, ¿verdad? Hay gente que no le gusta desgastarse. Y hay gente que también dice que no tiene dinero, pero es gente que le gusta disfrutar en exceso las cosas, le gusta el placer, ¿verdad? Esta clase de personas les gusta gastar de manera inapropiada para vivir bien, ¿ok? Dice Proverbios 23:21, porque el bebedor y el comilón empobrecerán. ¿Okay? Hay personas que gastan una cantidad de dinero increíble. Fíjense que, espero que no me esté escuchando la persona, ¿verdad? Tuve una cita en la semana y fui a una oficina. Y en esa oficina, la persona con la cual fui para ofrecerle un proyecto de mi trabajo, tiene una mesita y tiene una cantidad de botellas de vino,
pero así una extensión fuerte, ¿no? Y te ofrece, bueno, ¿usted qué quiere, verdad? Digo, no, muchas gracias. Yo, me dice, tengo café, porque se ve así como que no me agradó todas las bebidas que tenía, ¿no? Pero no tanto porque no agradó, pues no lo acostumbro prácticamente. Entonces, pero un café, y sí, ya me tomé un cafecito. Pero es una persona que dice que le invierte mucho a tener eso, ¿eh? Por todos los proveedores que recibe ellos. Entonces, tiene ahí una cantidad de dinero invertido, pues, impresionante. Entonces, son personas como esa, que a lo mejor no hacen negocios, pero sí gasta un montón para tener que ofrecerle. Y otra de las cosas por las cuales a veces la gente no tiene dinero es porque utilizan en demasía algo que la Biblia llama como astucia, ¿verdad? ¿Qué es la astucia? Bueno, pues es tratar de hacer algo de una manera incorrecta, ¿ok? Por ejemplo, esta clase de personas que utilizan la astucia tratan de alguna manera de hacer un trato, como se dice por ahí, debajo del agua, ¿verdad? Hacer un negocio turbio, ¿ok? Para obtener una ganancia adicional a lo que realmente le dejaría ese trabajo, ese negocio. Proverbios 28:19 dice lo siguiente: el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza, ¿ok? La palabra que aquí se traduce como ociosos es una persona que hace astucia, que tiene metas vanas, metas incorrectas, ¿ok? Entonces, estas razones pueden ser algunas de las cuales dan por resultado en su vida que el cristiano no tenga dinero, ¿verdad? Entonces, si no tiene dinero, evidentemente pues no va a poder ofrendar, pero no es porque Dios no le provea, sino es que puede estar cometiendo alguno de estos errores, ¿ok? Entonces, ahí tenemos esta segunda característica. La tercera característica es que tiene que ser nuestra ofrenda de manera regular. Ahí está. Nuestra ofrenda tiene que ser de manera regular. Vayan conmigo, por favor, a Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 2. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 2, que dice lo siguiente: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Pablo está dando una indicación muy clara, ¿verdad? Ahí a esta iglesia. Entonces, aquí con esta frase, cada día, cada primer día de la semana se refiere al día ¿qué? ¿Cuál es el primer día de la semana? Domingo, ¿eh? No es el lunes, es el domingo, ¿ok? Entonces, el domingo dice ahí, Pablo, guarde, ¿verdad? Aparte, tiene que ser algo regular. Hay gente que a lo mejor sus ingresos, en su forma de su tipo de trabajo, sus ingresos son diarios, ¿ah? No diario nos congregamos, nada más nos congregamos cada 8 días. Entonces hay gente que a lo mejor cobra por semana o por quincena, o hay gente que cobra por catorcenas, o hay gente que hace un proyecto y cobra por cuando acaba el proyecto, o por una iguala mensual, etcétera. Bueno, sea cual sea la forma en la cual usted trabaje y reciba su ingreso, lo que usted tiene que hacer es apartar, ¿verdad?, de todo su trabajo una parte y tener la lista. ¿Cuándo? El primer día de la semana. ¿Cuándo es el primer día de la semana? El domingo, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos que tener lista nuestra ofrenda. Entonces, cada uno de nosotros tiene que hacerlo, pero tiene que hacerlo de manera regular, ¿ok? Esta frase que se utiliza también en Hechos 27 por regular, se refiere al día domingo. Los creyentes, ¿verdad?, tenemos que hacerlo el día domingo, ¿ok? Y obviamente, pues también entre semana, ahora con los medios electrónicos, alguien puede tener la facilidad de decir, bueno, pues ya a lo mejor no quiero cargar efectivo, ¿verdad?, porque mejor me vengo en el taxi o qué sé yo, o en metro, no quiero llevar dinero. Bueno, pues ahora hay un recurso, ¿verdad? Aquí ahí están las famosas transferencias electrónicas. ¿Okay? Pues ahí lo podemos hacer y nada más se lo reportamos ahí al hermano Emilio, nada más para que él lleve el control, ¿ok? Bueno, entonces nuestra ofrenda dijimos que tiene que ser llevada de una manera regular. Si nosotros queremos tener éxito en muchas cosas de nuestra vida, tenemos que ser regulares. Por ejemplo, la gente que hace ejercicio para conservarse en su peso ideal y todo eso, pues si no lleva una dieta y si no es regular en hacer ejercicio, pues nunca lo va a lograr, ¿ok? O alguien que quiere estudiar
y a lo mejor tiene 4 años o 5 años para terminar su carrera, pues tiene que estudiar regularmente, ¿va? No puede estudiar un semestre sí y otro semestre no, pasar unas materias y otras no, o sea, tiene que hacerlo de forma que regular si quiere sacar un buen provecho, más ahora que pues ya no exista. Cuando yo estudié en la universidad, pues tú te metías a la carrera y no tenías, podías quedarte ahí todos los años que quisieras hasta acabarla. Hoy en día no es así, hoy en día hay fechas, ¿verdad? Y si ya no cumples con cierta cantidad de años, pues ya tienes, pues hay otras opciones, pero ya no eres un alumno regular para terminar. Entonces, imagínense si eso es en el mundo, ¿cuánto más para nosotros, para los cristianos, para los hijos de Dios? Tenemos que ser regulares en todo, regulares, es decir, constantes, perseverantes en la ofrenda, en la oración, en reunirnos, en tomar estudio, en todo, hermanos. No hay forma. Nuestro Dios es un Dios de orden, 1 Corintios, ¿verdad? Capítulo 15, verso 31. Dios es un Dios que de orden, ¿ok? No es un Dios de desorden. Entonces, si nosotros imitamos a Dios, tenemos que ser regulares. La cuarta característica es que nuestra ofrenda tiene que ser voluntaria, ¿ok? Voluntaria. ¿Qué quiere decir o que sea voluntaria? ¿Mandé? Exacto, ¿ah? Dice 2 Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, ¿verdad? Dios ama de manera especial a todos sus hijos, a todos nos ama, pero particularmente a los cristianos que son obedientes, en esta parte, Dios dice que ama al dador alegre. ¿Okay? Entonces, o sea, es un amor especial, o sea, es una distinción, ¿verdad? Por una característica que tenga ese cristiano. La palabra que aquí se traduce como propuso se refiere a un plan determinado, ¿ok? Es decir, algo que no se da en el momento. Es decir, bueno, yo llego a mis reuniones normales y a ver qué se presenta, a ver qué necesidades hay, y si veo cómo está la cosa, ¿doy o no doy? No, tiene que ser algo que nosotros ya propusimos de antemano en nuestro corazón. Y fíjense, ahí en el capítulo 8, versículo 4 de Corintios dice que muchos de los cristianos allá de Macedonia, dice, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y eso me hace recordar en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan cuando David solicitó ofrendas para el santuario? Y ahí, pero él antes de solicitarlo eso a los demás, David primeramente, él fue el primero que puso, ¿sí? Él fue el primero que ofrendó. Y obviamente, viendo el ejemplo de David, los demás, ¿verdad? Allá en primer libro de Crónicas, capítulo 29, en el versículo 6 al 9, encontramos lo siguiente. Yo se los leo para que no pierdan tiempo. Primer libro de las Crónicas, capítulo 29, versículo 6 al 9, dice: entonces los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente y dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos y 10,000 dracmas de oro, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce y 5,000 talentos de hierro. Y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová en la mano de Jehiel Gersonita. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Hermanos, esta es una gran bendición. Como yo les decía hace un rato, participar en la mejor empresa que hay es la empresa de Dios. Yo no sé ustedes, ¿no? Pero cuando yo era joven y tenía poco tiempo que había terminado la universidad, en aquel tiempo, el mejor banco de México era Banamex, ¿ok? Y yo dije, yo quiero trabajar para Banamex. ¿Y qué creen? Dios me lo concedió. Y después que terminé ahí mi tiempo, dije, a mí me gustaría trabajar en la mejor empresa de investigación de mercados. Y me metí a la mejor empresa. Y así. Entonces, imagínense esos, digamos, anhelos que uno tiene, ¿no? Como ser humano. Y ahora piensa, tú podrías a lo mejor querer trabajar, ¿sí? A lo mejor en el gobierno, ¿no? Si tú eres burócrata, decir, bueno, pues no sé cuál sea la más prestigiada empresa del gobierno o la secretaría más afamada, pues, yo quiero trabajar ahí.
O a lo mejor en lo que tú te dediques, ¿no? Me gustaría trabajar, a lo mejor si eres docente o académico, me gustaría trabajar en tal universidad que es la mejor, ¿no? Como la Universidad Nacional Autónoma de México, etcétera. ¿Ah? O en algún otro lado. Pero aparte de nuestros anhelos personales, cuando tú y yo ofrendamos, estamos trabajando para la mejor empresa de Dios que puede existir en este universo, en el reino de Dios, en la obra de Dios. Y se alegró el pueblo, dice aquí, ¿por qué? Por haber contribuido. Y es lo mismo que nosotros leemos en Corintios, ¿verdad? Dios ama al dador que alegre. Ofrendar, hermanos, créanme que es un gozo. Es un gozo bien grande poder hacerlo de una manera voluntaria, ¿ok? Y entonces vamos al quinto principio. El quinto principio es que nuestra ofrenda tiene que ser planeada, ¿ok? Planeada. Ahí en Primera de Corintios capítulo 16, verso 2, en donde Pablo dice, ponga aparte algo, según Dios lo haya que prosperado, guardándolo, ¿ok? Ok, es que aquí está voluntaria, se pone en la siguiente lámina, por favor. Planeada, ahí está. Primera de Corintios 16, 2, tiene que ser planeado, tiene que ser algo que nosotros ya hagamos, hermanos. Hay personas que me dicen, bueno, es que, pastor, es que yo gano 100 pesos al día. No, pues si yo ofrendo de esos 100 pesos al día, pues ya no me alcanza. Si yo le doy, por ejemplo, así me han dicho, si yo le doy el 10% a Dios de esos 100 pesos, pues nada más me queda 90 y ya no me alcanza para salir el día. Y yo normalmente a esas personas les digo, ¿quién es el dueño de esos 100 pesos? ¿Tú o Dios? La gente a veces lo piensa bien y me dicen, no, pues es Dios. Exacto. El dueño de esos 100 pesos es Dios, no eres tú eres el administrador. ¿Ok? ¿Qué te dice Dios? Que tú tienes que ofrendar. Entonces, lo que tú le des a Dios, si tú le das el 5, el 10, el 15, el 20, el porcentaje que tú le des, pues Dios es dueño de todo. ¿Ok? Y Dios va a hacer que lo que tú des de corazón, Dios te va a proveer, te va a alcanzar, te va a hacer rendir, ¿verdad? Como dicen las amas de casa, con la otra parte. ¿Ok? Hermanos, en las matemáticas de Dios no son como las matemáticas naturales que estudiamos. Las matemáticas de Dios son diferentes. Yo lo he vivido y lo he experimentado muchas veces. O sea, yo les puse el ejemplo de lo que yo hablé con Dios hace muchos años, ¿no? O sea, yo en ese momento me quedé con 0 pesos y con 0 pesos seguí viviendo, ¿verdad? Cualquiera otra persona me ha dicho, no, pues está loco, ¿no? ¿Cómo va a dejar sin comer a su familia y pagar las cosas? Pues porque evidentemente, como alguien dijo hace rato por aquí, ¿va? Muchas de las cosas que hacemos los cristianos para el mundo son locura, ¿no? De hecho, así dice Corintios. Pero somos cuerdos para con Dios. O sea, imagínate en el mundo que te van a decir, no, pues tú eres bien tonto, a ver, ¿por qué le vas a dar ofrenda, verdad, a una iglesia? Parte de tu ingreso. ¿O por qué vas a dar tu tiempo sin cobrar? ¿No? ¿O por qué vas a interesarte, verdad, en ayudar, en atender a una persona que a lo mejor ni siquiera conoces? Todas esas cosas son locura para la gente que natural, ¿verdad? Pero para nosotros no. Para nosotros son cosas bien, pero bien preciosas, muestras de amor y de obediencia a Dios. Entonces, nuestra ofrenda tiene que ser algo planeado, ¿ok? Ustedes han escuchado hablar, es un dicho que dice, andando la carreta se acomodan las calabazas, ¿sí? ¿Sí? Otros dicen, andando la carreta se acomoda la carga, ¿no? También por ahí se dice. Bueno, nosotros no tenemos que hacerle caso a dichos como este, no. O sea, nosotros en nuestro camino como cristianos tenemos que planear muchas cosas en nuestra vida. Y obviamente nuestras ofrendas es algo de lo que nosotros tenemos que planear, ¿ok? Siempre buscando la gloria y la honra de Dios. Y la sexta marca de la ofrenda de un cristiano es que tiene que ser proporcional, ¿ok? Tiene que ser proporcional. Ahí en Primera de Corintios, ya está la 6. Perfecto. Primera de Corintios capítulo 16, verso 2. Pablo dice, ¿verdad? Que nuestra ofrenda tiene que ser como según haya prosperado. Y esto es una frase muy, pero muy importante. Nuestra ofrenda tiene que ser proporcional. Imagínense que un cristiano gana 1,000 pesos al día. Y de esos 1,000 pesos al día dice, bueno, pues voy a ofrendar 1 peso.
¿Eso será proporcional? ¿No? ¿Es proporcional o no? No, ¿verdad? No es proporcional. Y obviamente la Biblia, ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento, nos dice un porcentaje. Hay una confusión y una discusión muy grande, pero no es de ahorita, hermanos, es de muchísimas décadas entre si el porcentaje ideal para una ofrenda es del 10%. Mucha gente, muchos en el mundo evangélico piensan que sí, que el 10% es lo correcto, ¿no? Yo no sé qué pienses tú, pero lo que dice la Escritura es lo siguiente. Ahorita por cuestiones de tiempo no me voy a detener a mencionarles todos los versículos que tengo aquí del Antiguo Testamento y del Nuevo. Voy a decirles lo principal, ¿ok? Bueno, en el Antiguo Testamento había 3 ofrendas o 3 diezmos, ¿ok? Uno de esos diezmos era para patrocinar o pagar al gobierno de Israel, ¿ok? Daban un 10%. Había otro diezmo, ese otro diezmo era para proveer programas sociales para el pueblo, para la gente que era pobre, que era indigente, que eran ancianos y que no tenían quien les ayudara. Los que sí tenían ingresos daban otro 10. Y para las fiestas o celebraciones que hacía el pueblo de Israel, donde era obligatorio que toda la gente participara, ricos y pobres, había otro 10. Entonces, ya haciendo las cuentas, en realidad, lo que cada persona contribuía, quiere decir personas que tenían ingresos, que contribuía era algo así como el 23%, no el 10% de sus ingresos, sino el 23%. Bueno, eso era en el Antiguo Testamento, y esos eran los 3 diezmos que había, ¿ok? Ahora, en el Antiguo Testamento también se nos dice que tú podías, además de este 23% para estas 3 diezmos, tú podías ofrendar de manera adicional para otras cosas. Podrías ofrendar aceite, ¿sí? Acuérdense ustedes que en aquel tiempo pues, no había luz eléctrica. Entonces la gente ¿con qué se alumbraba? Con aceite, ¿ok? Entonces tú podrías ofrendar aceite y no solamente para hacer la luz, ¿no? Para que se quemara, sino también aceite para tenerlo en el templo. Podías ofrendar cosas en especie, harinas, ¿sí? Harinas de flor de esto, del otro, para hacer panes, lo que tú quieras. Entonces podrías ofrendar cosas en especie. Pero en ninguno de los versículos del Antiguo Testamento está especificado que sea este número, 10. No. Era el diezmo, pero eran 3 diferentes, ¿ok? Más todos los en especie. Ahora, en el Nuevo Testamento tampoco está especificado. Ahorita hemos hablado en estos versículos, hemos hablado, ¿verdad?, de puras ofrendas, pero ustedes por ningún lado van a encontrar una cantidad. Entonces, ¿cuánto es lo que un cristiano debe de ofrendar? Aquí no lo dice. Proporcionalmente. Si Dios te ha prosperado, ¿sí?, tú tienes que determinar la cantidad. ¿Sí? Lo más cómodo es, como por así decirlo, seguir la corriente. Pero es importante esto, que cada cristiano aprenda a vivir de la siguiente manera. Yo realmente cuánto necesito para vivir, yo realmente cuánto necesito en mis gastos y cuánto me sobra. Y si yo puedo ofrendar el 10, el 15, el 20, el 30% o más, tengo que hacerlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene que ser de una manera proporcional. ¿Ok? Proporcional. Ese es un gran privilegio. Imagínate que aquí estuviéramos en el revés. Por ejemplo, durante muchos años, una de las empresas más exitosas y que más dinero ganaba en este país era Telmex, ¿no? ¿Sí se acuerdan de eso? ¿Y qué hacía Telmex? Bueno, ellos sacaban unos certificados de acciones, es decir, y toda gente que compraba una línea telefónica Telmex te daban tus acciones. Es decir, esa persona que tiene esas acciones, pues en aquel tiempo le costaron, voy a inventar, 100 pesos o 20 pesos. Bueno, si tú todavía tienes esas acciones de esa empresa, pues en un momento esas acciones ya no cuestan 100 pesos, pueden costar 1,000 pesos, 50,000, 100,000 pesos. Y por eso hay gente que luego encuentran letreritos que dice, tienes acciones de Telmex, te las compro. ¿Ok? Refiriéndose cuando tú hiciste tu contrato. Porque ese cuesta mucho dinero esas acciones ahora. Bueno. A ti a lo mejor en aquel momento pues, tú comprabas tu línea telefónica y si querías comprabas tus acciones, ya eres accionista de esa empresa. Ok. Por así decirlo, eras socio de Slim, ¿no? En una cantidad así pequeñita, pero era socio de Slim. Bueno,
Imagínate aquí. Dios con esta cuestión de la ofrenda te dice, bueno, tú participas conmigo en la empresa más importante, que es extender mi reino en la tierra. ¿Cuántas acciones quieres? Y aquellos cristianos que a lo mejor somos muy codos, decimos, bueno, Señor, pues yo gano 1,000 pesos, pero te ofrendo 50 centavos. Bueno, pues esa es tu participación en la empresa de Dios. Habrá cristianos que digan, caray, bueno, yo gano 1,000 pesos y voy a ofrendar 100, ¿no? El 10%. Hay gente que dice, no, yo gano 1,000 pesos, pero estoy participando en la obra más grande de este universo. No, pues yo ofrendo 200, 300, lo que puedas, lo que Dios, ponga en tu corazón. Y esa es la medida, o sea, ese es el porcentaje. ¿Cuál es el porcentaje? Lo que Dios ponga en tu corazón. Muchos cristianos tienen este criterio, que lo menos que le dan a Dios es el 10%. Eso es lo menos, de ahí para arriba. Hay personas que ni siquiera el 10% quieren dar, porque se le hace mucho. Piensa en esto. ¿De quién es todo el dinero? Todo es de Dios. Y no vayas a ser como el hermano Jacinto. ¿Se han oído hablar del hermano Jacinto, no? ¿No han oído hablar del hermano Jacinto? Ay, hermanos, ¿cómo es posible que no hayan oído hablar del hermano Jacinto? Yo aquí se los he mencionado varias veces, pero fíjense, el hermano Jacinto en esto de los dineros, él hace lo siguiente, él de todo su dinero que gana, todo lo convierte en monedas. Todo. Si gana 100 pesos o 1,000 pesos, todo lo convierte en monedas. ¿Y qué hace el hermano Jacinto? Bueno, como el hermano Jacinto es medio agarrado con el dinero, le dice a Dios, bueno, Dios, yo voy a aventar este dinero, lo voy a aventar al cielo. Todo lo que tú agarras es para ti y todo lo que caiga es para mí. Así es el hermano Jacinto. En esto del dinero, así le dice a Dios. Y yo conozco muchos hermanos Jacintos. Se le va la coladera y ya. Se le va la coladera y se queda sin nada. ¿Sí? Yo espero que tú no seas como el hermano Jacinto, porque Dios quiere amarte. Dios te ama, nos ama a todos, pero en especial, como dice su palabra, Dios ama ¿a quién? Al dador alegre. ¿Sí? Si tú no lo haces con amor a Dios, mejor no lo hagas. No sirve de nada. ¿Ok? Pero tampoco vas a estar participando, no vas a tener acciones en la empresa más importante, que es la empresa de Dios. Acuérdense, cuando estemos en el tribunal de Cristo, ahí va a salir todo lo que somos. ¿Sí? Aquí en la tierra, pues, podemos falsear las cosas, podemos incluso dar impresiones, pero allá en el tribunal de Cristo vamos a estar realmente como somos. Y todo lo que hemos hecho aquí en la tierra, ahí vamos a estar, frente a frente con Jesucristo. Todas nuestras obras ahí van a estar. Y esto también va a estar. Nuestras ofrendas van a estar. También son obras que estamos haciendo aquí en la tierra. Ahí van a estar. Si fueron obras hechas con amor para Dios, pensando en la gloria de Dios, van a permanecer. No se van a quemar. Pero si tus obras fueron pensando, dando, ¿verdad?, con tristeza, con necesidad, porque no me quede otra, para que el hermano que recoge las ofrendas no me vea feo, para que digan que yo no coopero, etcétera, pues eso se va a quemar, ¿verdad? Y tu recompensa, tu galardón en el cielo va a ser menor. ¿Okay? Entonces, la ofrenda tiene que ser, dijimos, consecuente, independiente, regular, voluntaria, planeada, proporcional. Y lo último, la última característica de la ofrenda es que tiene que ser, ¿qué? Sacrificial. Regresemos a 2 de Corintios capítulo 8, ahora en el versículo 3, donde dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y noten la última frase que dice, y aún más allá de sus fuerzas. La ofrenda que agrada a Dios es sacrificial. Ahí está, sacrificial. El Señor Jesucristo a muchas personas le dio vista, le curó enfermedades, le sacó demonios, hizo andar a los paralíticos, les dio de comer a multitudes. Pero lo más importante no fue las cosas materiales que le dio. Lo más importante fue su sacrificio. Darse él mismo para la salvación de toda la humanidad. Por tu salvación y por mi salvación. Entonces, aunque la ofrenda debe de ser proporcional a lo que nosotros tenemos, también tiene que ser sacrificial. ¿Ok? ¿Ustedes recuerdan allá en Marcos capítulo 12, de los versículos 41 al 44, la historia de la viuda? ¿Sí se acuerdan de eso? Esta viuda
Dice ahí, ¿verdad?, que un día el Señor Jesucristo estaba ahí, ¿verdad?, ahí viendo ahí los tributos. Y la gente iba con sus bolsas grandes, ¿verdad?, los que tenían dinero. Ya me imagino ahí a los publicanos, ¿verdad?, que normalmente traían bolsas grandotas, ¿no? Parte de ese dinero era mal habido. Pero bueno, ahí iban con sus y echaban grandes ofrendas. Pero dice ahí, ¿verdad?, que una viuda, ¿verdad? Y no solamente viuda. ¿Qué más era esta mujer? Pobre. ¿Ok? Y echó 2 blancas. ¿Ustedes saben que la blanca era la monedita de menor valor de aquel tiempo? Así como hoy en día en México creo que son 50 centavitos, ¿no? Es la moneda de menor denominación. Bueno, en aquel tiempo era 2 blancas. Lo menos que había de circulación. Echó 2. Y era todo lo que tenía. Ella no iba a tener más dinero hasta que no pidiera limosna o para que trabajara para poder volver a obtener. ¿Y qué hizo esta viuda? Dio todo lo que tenía. Dio todo lo que tenía. ¿Por qué? Porque confiaba en que Dios le iba a seguir proveyendo, ¿verdad? Entonces, esto habla de eso, de que nuestra ofrenda tiene que ser sacrificial. Decir, bueno, pues a lo mejor, voy a inventar, a lo mejor al hermano Jacinto, ese hermano Jacinto le encantan los perfumes, y a lo mejor ya tiene 5 perfumes ahí, y le gustan los finos, ¿sabes? Porque es fino el hermano Jacinto, le tiene gustos caros. Y el hermano Jacinto pues también tiene que ofrendar. Y dice el hermano Jacinto, ay, bueno, pues esta nueva fragancia que salió, ¿verdad? Esta no la tengo, ¿verdad? Me voy a sacrificar, ¿no? Y en lugar de comprarme esta otra 5ª, 6ª fragancia, le voy a ofrendar a Dios. ¿Será un sacrificio en realidad? No, ¿verdad? Porque está dando de lo que le sobra. La ofrenda tiene que ser cuando tú das de lo esencial, de lo que ya no tienes. ¿Okay? Ese es un verdadero sacrificio. Limitarte en algo, ¿para qué? Para buscar el reino de Dios y su justicia. Eso es lo que Dios quiere. Nuestra ofrenda tiene que ser sacrificial, proporcional, ¿verdad? Entonces, como conclusión, una persona que ofrenda tiene que estar convencida de estas 7 características. ¿Puedes ver estas características en las ofrendas que tú haces? ¿Tu ofrenda es consecuente? Primeramente, ¿te has dado tú a Dios? ¿Es independiente? Es decir, ¿tienes salud, enfermedad, tienes abundancia, tienes escasez? ¿Das a Dios? ¿Es regular? ¿Es voluntaria? ¿Es planeada? ¿Es proporcional? ¿Es sacrificial? Esa es la verdadera ofrenda que le agrada a Dios. Yo espero que tu ofrenda y mis ofrendas sean de esta manera. ¿Ok? Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, gracias te damos en esta tarde, Dios, por todo lo que tú nos enseñas en tu palabra. Gracias porque día con día, sin duda alguna, pues siempre, Padre, tú nos enseñas cosas que desconocemos. Cosas que a lo mejor no hemos aprendido completamente, cosas que a lo mejor no hemos ejecutado como tú quieres, Señor. Pero gracias porque tú las has dejado en tu palabra para nuestra enseñanza. Y hoy día, Señor, si te hemos ofendido, si hemos vivido sin agradarte en esta área de obediencia, Señor, que es nuestra ofrenda, el día de hoy queremos pedirte que nos perdones por ello, que nos ayudes, Padre, a poder corregir y hacer las cosas como a ti te agrada. Gracias por tu bendita palabra. En el nombre glorioso del Señor Jesucristo, te pedimos todo eso y te lo agradecemos. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes.